Sí, buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Esta semana comparece conmigo el consejero de Salud para actualizarles toda la información sobre la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. Como saben, el análisis de la evolución de la pandemia en nuestra región y sus consecuencias sociales y económicas acaparan la máxima atención del Ejecutivo Regional de Coalición. El principal objetivo es reducir al mínimo posible el número de contagios mientras se avanza en el proceso de inmunización a través de las vacunas para proteger a los ciudadanos, en especial a las personas más vulnerables. Hay que garantizar que se cumplan los protocolos establecidos por el Ministerio en una semana en la que se ha aprobado en la Asamblea Regional la Comisión de Investigación sobre las vacunas. Un hito histórico que se ha aprobado sin ningún voto en contra para investigar el proceso de vacunación en la región de Murcia en un ejercicio de responsabilidad y transparencia. Es importante esclarecer todo lo sucedido para recuperar la confianza en las instituciones tras la gestión de una crisis sanitaria que consideramos satisfactoria en términos generales. Para conocer la última hora de la evolución de la pandemia, cedo ya la palabra al consejero de Salud, Juan José Pedreño. Muchas gracias, consejera. Buenos días. Ayer tuvo lugar una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que nuestro Gobierno regional puso de manifiesto, una vez más, su preocupación por los efectos que pueden provocar las nuevas variantes del virus detectadas en territorio nacional, reiterando la necesidad de profundizar en un análisis más exhaustivo que coordine la actuación en todas las comunidades ante la aparición de brotes originados por estas nuevas cepas. Nos preocupa el efecto de estas nuevas variantes y porque la propia evidencia científica nos ha demostrado su mayor contagiosidad. Y en este sentido, en la región de Murcia, ya adoptamos medidas al respecto en el último comité COVID y que fueron expuestas a la ministra para aquellos territorios de la región en los que se detecte un aumento, al menos un 40% semanal, del número de casos, en cuyo caso pasaríamos a un nivel de alerta superior al que le correspondiera al municipio en cuestión y adoptaríamos medidas, por supuesto, más restrictivas en ese municipio. Las medidas acordadas, una vez más, están demostrando que son eficaces, como se refleja en la reducción del número de contagios en un 50% la última semana y la mejora en las tasas de incidencia acumulada, en las que hemos conseguido disminuir y bajar de la barrera de los 500 casos por 100.000. Con esta reducción empieza a percibirse un cierto alivio en la presión asistencial de los hospitales, que registran una menor ratio de ocupación de camas COVID hospitalarias como de las camas UCI, junto con la tasa de positividad que continúa descendiendo esta semana. Ayer se publicó el nivel de alerta regional y de todos los municipios, siendo extremo para 25 de los 45 municipios de la región, para 17 de ellos muy alto, 2 nivel medio alto y tan solo 1 con nivel bajo. Asimismo, entraron en vigor las medidas acordadas y que inciden especialmente en aquellos municipios que no se encuentran en nivel de alerta extremo, al poder reabrir terrazas al 75% de su ocupación, aunque solo para convivientes, y permitir la movilidad de estos términos municipales. En la reunión del Comité COVID de hoy hemos analizado la evolución de las cifras y la situación actual en la región de Murcia en función de los datos aportados por el Servicio de Epidemiología. Según las cifras de hoy, a las 0 horas, tenemos los siguientes datos. El número de personas afectadas ha sido de 5.615, 500 menos que en el día anterior. Seguimos mejorando la situación de nuestros centros hospitalarios con 682 personas hospitalizadas, 38 menos que en el día anterior, y de las que 152 personas se hallan ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. De los 196 casos detectados en el día de ayer, 60 corresponden a la ciudad de Murcia, 19 a Lorca, 14 a Cartagena, 10 a San Pedro del Pinatar y 8 a Totana. El resto repartido entre los diferentes municipios de la región. La cifra más difícil de dar cada día, indudablemente, es el del número de personas que nos han dejado a lo largo de esta pandemia. Ayer sumaban 12 personas más, 7 mujeres y 5 varones, de edades comprendidas entre los 62 y 93 años. 5 de ellos de Cartagena,
5 de Murcia y 1 de las localidades de Alcantarilla y Caravaca. Por su parte, el número de pruebas realizadas ha ascendido a 955.659 durante toda la pandemia, registrando una disminución al mismo tiempo de la tasa de positividad durante esta semana. En relación a la campaña de vacunación, en la mencionada reunión del Comité Interterritorial, prácticamente todas las comunidades autónomas instamos al Ministerio de Sanidad el aumento de los envíos de vacunas, así como que se establezcan los mecanismos necesarios que garanticen el suministro de vacunas en tiempo y forma. Les anuncio, tal y como veníamos reivindicando, que la región de Murcia comenzará con la vacunación de las personas mayores de 80 años la próxima semana. Lo hará de una forma progresiva y, además, en base también a la disponibilidad de vacunas. No cabe duda que en ellos tendrán que aplicarse las vacunas de Pfizer o Moderna y que desde hoy se está planificando desde Salud Pública la programación o la administración de estas vacunas a estas personas. Es por ello por lo que insistimos en la agilización de los envíos por parte del Ministerio y a este respecto hemos de tener en cuenta que el Ministerio nos disminuyó en 11.700 dosis lo que estábamos previstos en recibir, y esto hasta las 3 primeras semanas de marzo. ¿Qué ocurrió? Pues que el Ministerio consideró, y lo que hizo fue un recálculo, al considerar que Murcia iba a vacunar mayores de 80 años con una población menor, y nos ha bajado el número de vacunas en 11.700 dosis. Igualmente pedimos que se especificaran aún más los protocolos de vacunación, sobre todo solicitando concreciones en determinados colectivos o grupos de edad que luego al final nos generan confusión. La región está preparada y cuenta con la infraestructura necesaria para poder abordar esta vacunación masiva si nos proporcionan las vacunas. De hecho, en colaboración con los ayuntamientos de la región, se está confeccionando un inventario de las instalaciones más adecuadas y su puesta a disposición de la vacunación masiva a la población cuando dispongamos de dosis suficientes para iniciarla. Como ya informamos, una vez aprobado ayer el nuevo protocolo por el Consejo Interterritorial, desde Salud Pública estamos trabajando sobre la nueva actualización para establecer los plazos, reorganizar y simultanear la vacunación de los diferentes grupos, en función siempre de la disponibilidad de vacunas. Con este fin, la región ha optado por un modelo mixto de vacunación en grandes instalaciones y en centros de salud para facilitar la accesibilidad y llegar a todos los ciudadanos con las mejores condiciones. Según el último informe ministerial de vacunación, la región de Murcia es una de las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de vacunación, un 78,9% por encima de la media nacional, con un total de 78.988 vacunas administradas y de ellas 27.799 han sido ya inmunizadas con la segunda dosis. La evolución y control de la pandemia en la región de Murcia es favorable, aunque el nivel de alerta sigue siendo extremo, sobre todo por la situación de nuestros hospitales, y es por ello por lo que no podemos bajar la guardia y aún nos queda, por tanto, un largo camino por recorrer. Debemos insistir, y yo espero que no se aburran de escucharme, pero hay que reducir la interacción social, limitemos las salidas al máximo, sobre todo si se trata de sectores vulnerables, usemos la mascarilla, tengamos en cuenta el lavado e higiene de manos y, por supuesto, ventilemos los espacios cerrados y mantengamos la distancia de seguridad. Esto es, evidentemente, además de vacunar y todo este tipo de medidas, lo que más nos puede asegurar nuestra salud y a las personas que nos rodean. Muchas gracias, consejera. Gracias, consejero. Pues mientras controlamos la crisis sanitaria, trabajamos también para contener todo lo posible sus graves consecuencias sociales y económicas. El objetivo es facilitar al máximo la actividad económica y el mantenimiento de los puestos de trabajo en todos los sectores. Es imprescindible seguir dando nuevas ayudas a los colectivos más afectados, como la hostelería, el comercio o el turismo. Ayudas necesarias que hacen imprescindible que se aprueben cuanto antes los presupuestos regionales, en los que esperamos contar con todos los partidos con el fin de que podamos avanzar en la recuperación económica y social. La situación actual, provocada por la pandemia, se mide en personas contagiadas, en ingresos hospitalarios,
en UCI y en víctimas mortales. Pero también se mide en destrucción de empresas, en pérdida de puestos de trabajo y en situaciones de familias al límite. Tenemos que trabajar al mismo tiempo en las dos direcciones, contener la crisis sanitaria y paliar sus efectos sobre la economía y la vida de los ciudadanos. Es importante minimizar las restricciones y flexibilizar las medidas todo lo posible para permitir que la gente pueda trabajar. Es fundamental también aplicar experiencias que se están mostrando eficaces en otros territorios. Y, por supuesto, vamos a escuchar las propuestas de los empresarios de todos los sectores para encontrar juntos soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad. Como saben, mañana presidiré la reunión del Comité Económico COVID, en el que analizaremos la situación económica y empresarial de la región y estudiaremos las mejores medidas que se puedan adoptar en estos momentos. En ese foro, los representantes de diferentes sectores del empresariado murciano, las cámaras de comercio, la CROEM, la Autoridad Portuaria, el Instituto de Comercio Exterior, entre otros, están volcados en la tarea de diseñar, junto al Gobierno regional, actuaciones eficaces que permitan aliviar la delicada situación de miles de empresas y trabajadores. Vamos a afinar al máximo las medidas para lograr mantener vivas las empresas y los empleos en nuestra región. No podemos permitirnos un hundimiento económico que solo agravaría las consecuencias de esta crisis sanitaria. En cuanto a los asuntos aprobados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo Regional ha dado el visto bueno a la contratación, por un importe de 4 millones de euros, de la modernización de las instalaciones de saneamiento de la depuradora que da servicio al municipio de Alcantarilla y a los polígonos industriales Oeste y de San Ginés. Las obras, con un plazo de ejecución de 9 meses, permitirán optimizar el funcionamiento de la depuradora de Alcantarilla mediante la renovación de los sistemas de conducción y bombeo de las aguas residuales que se generan tanto en los hogares como en las zonas industriales. Por otra parte, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Turismo, ha autorizado el gasto, a través del ITREM, de 1.890.000 euros para promocionar la región de Murcia como destino turístico. La estrategia del ITREM, del Instituto de Turismo, establece como principales retos recuperar la demanda y posicionar a la región de Murcia-Costa Cálida como destino de vacaciones, tanto de cara a la temporada estival como en el resto del año. Entre las actuaciones a realizar se encuentran la compra de espacios y la ejecución de acciones publicitarias para la promoción turística de la región en diferentes ciudades españolas con potencial de crecimiento como emisores de visitantes. Por último, dentro de las medidas para la protección de nuestro rico patrimonio histórico, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la declaración como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica al yacimiento Puntarrón Chico en la pedanía murciana de Beniaján. Tiene la información detallada sobre toda esta información y otra más en la referencia que les entregamos y ya sin más, pues quedamos a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, soy Ángel de Onda Regional. Me gustaría preguntarle al consejero de Salud, nos ha avanzado que la próxima semana empiezan las vacunaciones en las personas mayores de 80 años. Nos dice que su departamento ya está trabajando en diseñar eso. ¿Nos puede avanzar algo más? Bueno, en principio decirle que se hará con la vacuna de Moderna, que lo haremos concretamente porque como bien saben esta vacuna no se puede, tiene dificultades para su traslado, su transporte. Se halla en el municipio de Cartagena y empezaremos a vacunar a personas mayores de 80 años en ese municipio, pero lógicamente lo haremos de arriba a abajo, es decir, empezaremos por aquellas personas más mayores hasta cubrir, hasta administrar todas las dosis que tengamos, pero vamos a empezar a hacerlo ya. Y ya se está planificando precisamente para ir viendo en qué zonas, porque tendrá que hacerse en los propios centros de salud de momento. La Sociedad Española de Medicina Preventiva plantea una situación, el hecho de que las personas que sufren síndrome de Down tienen un riesgo 10 veces superior a sufrir complicaciones cuando tienen la COVID. ¿Maneja su departamento algún momento para incluirlas en los protocolos, en los próximos estadios de vacunación? Vamos a ver, en principio, a todas las personas, y sobre todo con patologías severas, pues lógicamente se consideran degradados, trastornos mentales graves, problemas de este tipo también son personas vulnerables. Lo que es cierto que, como bien saben, hay una estrategia nacional de vacunación que se aprueba en el Consejo Interterritorial y que se determinan expertos en vacunología
y los directores de salud pública. Ayer concretamente se aprobó el último, la tercera actualización, y también tendremos que ajustarnos a lo que nos indican en los grupos de población que se han ido ajustando. Entonces, sí los contemplaríamos, pero ahora mismo tendremos que ajustarnos a lo que está dictaminándose en el plan estratégico de vacunación. También me gustaría preguntarle, la semana pasada nos avanzaban la situación de que ya han comenzado a retomarse algunas intervenciones quirúrgicas. Queríamos preguntarle si eso es uniforme en todas las áreas sanitarias o se está haciendo en unas sí, en otras no, depende de la situación del coronavirus, y si se van a retomar las consultas externas. Vale, efectivamente se está contemplando por hospital, porque todos los hospitales más o menos tienen unas cifras parecidas, pero hay algunos que están un poco más saturados que otros. Pero lo cierto y verdad es que la actividad quirúrgica que se redujo, pero si hacíamos aproximadamente unas 460, 470 intervenciones semanales en circunstancias normales, se han estado haciendo hasta 250 y 260 intervenciones en este periodo. Lo que pasa es que ha bajado, lógicamente, la actividad por la pandemia. Y ahora pues se va a volver a retomar y se empieza a retomar cada hospital analizando su situación, lógicamente, esas intervenciones y al mismo tiempo las consultas externas. Las consultas externas se están habilitando ya para hacer consultas presenciales, pero al mismo tiempo no olvidemos que se ha implantado una interconsulta no presencial que está agilizando mucho tanto el mecanismo de atención al paciente y reduciendo su lista de espera, como la relación entre los profesionales de atención primaria y el hospital, que ha sido muy beneficioso. Una última cuestión para el consejero también. Quería preguntarle por, a colación un poco de la polémica por las vacunaciones fuera de protocolo. ¿Va a hacer la Consejería de Salud? ¿Va a adoptar algún mecanismo de control mayor de los listados que le remiten pues, los distintos organismos, sobre todo instituciones sanitarias y sociosanitarias privadas y concertadas, para que no se repitan situaciones como la vacunación del obispo? Bueno, mire, vamos a ver, nosotros el mecanismo, por ejemplo, en este caso, que es residencia o una entidad sociosanitaria, lo que se hace es que desde las residencias nos remiten el personal, tanto de trabajador como residentes, que se encuentran para vacunar. Lo recibimos en la consejería y, porque lógicamente hay que calcular el número de vacunas de dosis que hay que enviarle. Cuando evidentemente tenemos alguna notificación de este tipo, pues lo que hacemos sencillamente es trasladarlo a Salud Pública para que haga las averiguaciones e investigaciones oportunas. Es que eso es lo que hemos hecho. No tenemos de momento la información hasta que tengamos el juicio o el valor que hayan hecho el estudio que haga Salud Pública. ¿De acuerdo? Buenas, para el consejero. Fernando Sánchez, de Murcia Plaza. El Comité COVID ¿se ha planteado en algún momento relajar el toque de queda o tomar alguna medida más de relajación de cara a esta semana ya? Porque tenemos varios municipios que están bajando la incidencia, ¿o todavía es pronto? No sé. Hoy, concretamente, no se ha adoptado ninguna postura porque la región sigue estando en un nivel de alerta extremo. Se hizo una flexibilidad con algún municipio, como ya observaron, que además lo he leído y se ha anunciado que se publicó ayer concretamente, pero tenemos que ser precavidos. Es verdad que tenemos una alta presión, ya lo ha explicado la consejera, sobre el tema económico, pero tenemos que valorar la salud y la vida de las personas. Y ahora que estamos en una línea descendente, tenemos que seguir protegiendo esa línea, mientras los datos no nos demuestren otra cosa. Buenas, para el consejero de Salud, soy David Gómez, del diario La Verdad. Si se han planteado relajar la medida de solo la hostelería para personas convivientes, permitir solo las reuniones para personas convivientes. Y en segundo lugar, para la portavoz, si ha habido algún avance de la oferta que se realizó ayer al PSOE para los presupuestos, si ha habido alguna respuesta por parte del Grupo Socialista. Y también preguntarle por qué el Grupo Ciudadanos ha sido el único que no ha solicitado la lista de los 600 vacunados de la Consejería de Sanidad. Gracias. Bien, si respondo yo primero. Sí, claro. Bueno, relajar, ya hemos dicho, lo que se ha puesto en marcha ha sido en aquellos municipios que han bajado a un nivel de alerta alta. No lo olviden, no estamos hablando de niveles de alerta baja. De un nivel de alerta extrema se ha bajado a un nivel de alerta alta y lo que hemos hecho, por lo menos, es ver si abriendo esas terrazas, que son espacios abiertos y donde se ha visto que la contagiosidad es mucho menor que en los espacios cerrados, pues además hacerlo con conviviente. ¿Por qué? Porque vuelvo a explicarle, y lo saben ustedes también, cuando relajamos, mientras no tengamos vacunas, mientras no tengamos protección,
van a subir los contagios. Entonces tenemos que ser muy precavidos y la población está siendo sensible y la población evidentemente está siendo responsable mayoritariamente y en esa línea tenemos que seguir. Sí, David, respecto a la pregunta sobre el Partido Socialista, bueno, nosotros desde el Gobierno ya hemos pedido que estos presupuestos regionales, una vez se aprueben aquí en Consejo de Gobierno, ese proyecto de presupuestos sea respaldado por el mayor número de partidos políticos y, por supuesto, pues por el Partido Socialista también. Ya lo dijo además ayer el presidente, ¿no?, en la Asamblea Regional. No se ha producido, nosotros hemos hecho una oferta que consideramos que el Partido Socialista no puede rechazar, ¿no? Es el momento de que todos los partidos arrimemos el hombro y apoyemos estos presupuestos en un momento de crisis sanitaria y económica sin precedentes. Y no se ha producido ningún otro contacto. Nosotros ya hemos dicho que tendemos la mano, también lo dijo ayer el presidente, y estamos a la espera de tener una futura reunión. ¿Y por qué no hemos sido el único partido político que no ha pedido esa lista? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho. Conocer el que los diputados o el que un diputado de un partido político pueda conocer una información reservada y no pueda hacer uso de ella, ni pueda llevar a cabo un análisis, ni puedan los murcianos conocer esa información, pues a nosotros no nos sirve de nada. Nosotros tenemos claro, y lo hemos dicho siempre desde el principio, que la única manera de que los murcianos conozcan el alcance de las posibles irregularidades que se hayan podido producir es mediante una comisión de investigación. Y lo que esperamos, además, es que esa comisión se cierre lo antes posible y que conozcamos las conclusiones pues lo antes posible por el bien de todos los murcianos. Una pregunta al consejero. Marianca Fernández, de 7 Televisión, ha dicho que les preocupa y mucho el efecto que tenga la nueva variante británica, no solamente en la región, sino a nivel nacional. No sé si ha aumentado los casos de variante aquí en la región de Murcia y si ya ven que algún municipio está aumentando, acercándose a ese 40% de contagios para que se sumen a otros que están con nuevas restricciones. Gracias. Bueno, hemos visto que hay más casos de la variante británica. De hecho, les he comentado que eran 62. Es verdad que ningún municipio, en los datos que tenemos, supera el 10%, por tanto no alcanzamos esa cifra. Y también es cierto que hemos enviado de momento unas 250 muestras a Majadahonda y de ellas se han analizado 89, de las cuales 62 han sido positivas. Es decir, que realmente pensamos que efectivamente puede haber más casos, pero de momento los porcentajes, como le digo, no superan el 10%. Una cuestión a colación también del ofrecimiento que hacían al Partido Socialista de cara pues, a ese acuerdo político más ambicioso. Ya les han respondido, dicen que valoran de manera positiva su ofrecimiento, pero puntualizan que no pueden llegar a un acuerdo mientras sobre la mesa continúe el asunto del PIN parental. Bueno, pues yo pienso que ninguna cuestión ideológica puede suponer ahora un impedimento, un escollo para aprobar unos presupuestos, que es la única manera, mediante su aprobación, de que salgamos adelante, de recibir esos fondos europeos y de poder hacer frente a esta crisis económica y también sanitaria, ¿no? Porque hay un sobrecoste sanitario en el que se ha incurrido muy importante, al que también hay que hacer frente. Así que las cuestiones ideológicas yo creo que ahora no son la prioridad para los murcianos y pensamos que no es un argumento, y me reitero en que es una oferta irrechazable. Ya que hablamos tanto de los presupuestos, ¿no están todavía aprobados en Consejo de Gobierno? ¿Cuándo se va a producir ya el acuerdo definitivo? ¿Qué le queda a la negociación? Sí, efectivamente. Estamos esperando a cerrar las 2 consejerías que falta por cerrar. Son Educación y Salud, por motivos obvios, porque son las que han tenido pues, un impacto muy, muy fuerte en la pandemia. Hay muchos aspectos que prácticamente estamos de acuerdo en todos los proyectos que se están contemplando y tenemos previsto que en los próximos días podamos llegar a un acuerdo de presupuestos. Gracias. Vamos a pasar ahora a los compañeros que se encuentran conectados por videoconferencia. Tiene la palabra María José Jiménez, de Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Primero, son mis preguntas para el consejero de Salud. Sí, si podéis subir un poquito la voz. A ver, ¿me oye? Hola, sí. ¿Se me oye bien o no? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale.
Me gustaría que me confirmara el consejero si son 6.600 las dosis de Moderna las que ha recibido la región hasta ahora, en principio. Que me aclare exactamente por qué el Ministerio ayer decidía o reducía las dosis iniciales, 11.700, creo que ha dicho, menos a la región de Murcia, los motivos de por qué, porque no me ha quedado muy claro, perdón. Y en cuanto a los nuevos grupos que se van a vacunar con AstraZeneca, ¿cuándo comenzaría esa vacunación? ¿Empezaría también la semana que viene junto a los mayores de 80 años o no? Y una última cuestión también, perdón. ¿Cuál es la respuesta que le dio el Ministerio a la petición sobre los grupos de entre 55 y 65 años? La respuesta que da el Ministerio, dice, no lo he escuchado bien. Sí. Vale. ¿Qué va a ocurrir con esas personas de los nuevos grupos que se van a vacunar con AstraZeneca de entre 55 y 65? Porque no sé si se quedan incluidos dentro del protocolo en la nueva estrategia, o hay que vacunarlas con otras dosis, o se tendrán que esperar a que les toque por grupo de edad. Vale. Contestando a su primera pregunta, sí hemos recibido aproximadamente unas 3.600 dosis de Moderna. A la segunda pregunta, en referencia a la reducción de 11.700, en diciembre las previsiones fueron de recibir esas dosis en la región de Murcia. Las razones las desconocemos, pero en el sentido de que él recalculó el Ministerio atendiendo a que queríamos vacunar a la población mayor de 80 años, hizo un cálculo, dijo que era menor población y redujo en 11.700 las dosis. Ya se lo tendrán que preguntar a ellos, porque yo, lógicamente, esa es la información que nos llega. Me comentaba también una tercera cuestión acerca de AstraZeneca, ¿no? De la vacuna de AstraZeneca en cuanto a la administración a los mayores entre 55 y 65 años. Bien, en principio a ellos habría que vacunarles con Pfizer o Moderna. Es lo que hasta ahora tenemos. Ahora bien, el protocolo está en continua revisión y los directores de salud pública se reúnen periódicamente y consideramos que probablemente las evidencias que vayan aportándose permitan abrir ese tramo etario y que se les pueda vacunar con esta vacuna. De hecho, tenemos países del entorno como Alemania, como Francia, como Inglaterra, que están vacunando en ese tramo de edad. Probablemente se han tomado más precauciones y hasta ahora solamente 55, por debajo de los 55, se vacunaría con AstraZeneca. Pero confiamos en que efectivamente esta comisión cambie el tramo etario y se puedan vacunar. Pero a lo que pregunta exactamente, tienen que vacunarse hasta ahora con Pfizer o con Moderna. Pero no les correspondería ahora. Claro, lo que ocurre es que, efectivamente, que el número de vacunas que recibimos no es tan numeroso. Entonces, tenemos que dedicarnos primero, tal y como está establecido en la estrategia de vacunación nacional, y, por supuesto, tendríamos que irnos a los mayores de 80 años, dependientes, terminar la segunda dosis de aquellos que se han puesto la primera, etcétera, etcétera. O sea, que la vacunación de los menores de 55 va a empezar después de que finalice la de los mayores de 80. No, se pueden simultanear. De hecho, Salud Pública lo que está haciendo ahora mismo es planificar con las vacunas que dispone, pues como lo hace con los mayores de 80 años y con las de AstraZeneca, planificar para los grupos menores de 55 años. De hecho, ayer se revisaron y los grupos también se ampliaron y ya tenemos, lógicamente, el grupo 3B o el 6, en el que se incluyen ahí pues, Fuerzas Armadas, docentes, etcétera, etcétera, para que puedan vacunarse. ¿De acuerdo? Lo único que me ha dicho 3.600, pero yo tengo contabilizadas 6.000 en total desde que empezaron los envíos de vacunas de Moderna. Sí. No sé si es que se van a utilizar el último envío. 6.000, las que hemos recibido. Sí, ha dicho, vale, pero 3.600 la última semana, pero entiendo con esas 6.000. Claro, pero el total son 6.000 vacunas, las que tenemos sí. Las que hemos recibido de Moderna. Y para mayores de 80 años, perdone, para los mayores de 80 años se va a comenzar con las 6.000 esas, pero supongo que no sé, son menos, porque creo que comenzaron a vacunarse la semana pasada estudiantes de la UCAM. Entonces, no sé exactamente cuál es la disponibilidad de vacunas ahora mismo para hacer esa vacunación de mayores de 80 años. Bien. A partir de la próxima semana. Vale, ese dato exacto sí que no se lo puedo dar porque no tengo ahora mismo el número de vacunas de Moderna, porque lo que sí le puedo anticipar es que están en el municipio de Cartagena y que además es una vacuna que no se puede transportar, por tanto, desearíamos que pudiera transportarse para hacerlo también y distribuirla. Tampoco son muchas las dosis que disponemos,
y, por tanto, lo que se hará será empezar en el municipio de Cartagena y se hará efectivamente con las dosis que tengamos, que se lo anunciaremos y le diremos exactamente las que son, les pasaremos el dato, pero concretamente no sé con las que podemos contar ahora mismo para vacunar ese grupo de población. De acuerdo, gracias. Vamos a pasar ahora a otras preguntas que nos han hecho llegar el resto de medios. Pregunta para el consejero de Salud del diario La Opinión. Preguntan si es partidaria la Consejería de Salud de que los trabajadores de los supermercados sean considerados como grupo prioritario para la campaña de vacunación. Prioritarios somos todos. Eso hay que empezar y partir de ahí. Pero hay que tener unos conceptos. Y los conceptos es que, primero, considerar a la población vulnerable, porque evidentemente son los que más pueden tener complicaciones o fallecer. Pero también hay un tercer punto importantísimo, y es que tenemos un plan, una estrategia nacional de vacunación a la que, bueno, tendremos que ajustarnos y seguir también las directrices para ir vacunando a esos grupos. Pero, por supuesto, prioritarios todos. Si nos llegaran vacunas, haríamos una vacunación masiva, sin duda. ¿Qué espacios han ofrecido los ayuntamientos para llevar a cabo la vacunación masiva? ¿Se conoce ya algún espacio concreto? Bueno, ahora mismo Salud Pública y con los 45 ayuntamientos están en negociación para considerar los espacios que disponen de pabellones, etcétera. En cualquier caso, ya existe una experiencia porque en Lorca y en Cartagena se aprovecharon los pabellones deportivos para vacunar a los personal sanitario de entidades privadas. Pero están en negociación y se va a conseguir. A la portavoz del Gobierno de Onda Cero, aunque ya ha hecho alusión, preguntan, el Gobierno regional ha reiterado en un informe que su compromiso con el PIN parental es indudable. ¿Lo comparte? ¿Considera necesario el PIN parental? Bueno, yo considero que en este momento estas cuestiones de tipo ideológico, como he dicho antes, no son las que más preocupan a los murcianos, ¿no? Entonces, bueno, al margen de lo que cada uno pueda pensar, como digo, pues no van a ser en ningún caso un obstáculo para que continuemos estando centrados en lo verdaderamente importante, que es la crisis sanitaria y económica. También pregunta de Onda Cero. A finales de diciembre, usted realizó unas declaraciones condicionando la aprobación de los presupuestos de 2021 a la vuelta a la presencialidad educativa. ¿Lo mantiene? Sí, efectivamente. Además, lo dijimos, que nosotros hemos puesto sobre la mesa esa vuelta a la presencialidad a las aulas siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Es algo que siempre hemos dicho, como ya no solo en la presencialidad, sino en cualquier otro ámbito, siempre está supeditado a los informes técnicos y epidemiológicos del Comité COVID. Y así está contemplado. De hecho, siempre que la situación sanitaria lo permita, cuando los datos de contagios y de presión asistencial mejoren, nuestra intención es que bueno, esa situación que se pueda dar la presencialidad. Pero en cualquier caso, es la Comisión Mixta de Salud y de Educación que se convocó por última vez el 12 de enero, la que tiene que determinar cuándo se puede volver a la presencialidad. Pregunta para el consejero de Salud de Popular Televisión. ¿Cuándo comenzará el suministro de vacunas de AstraZeneca en la región de Murcia? Bueno, el suministro, sí, ya estamos recibiendo. De hecho, además, ayer en el Consejo Interterritorial se anunció que se recibiría a nivel nacional 1.200.000 dosis y este fin de semana, entre viernes y sábado, se van a repartir 250.000 dosis de AstraZeneca y recibiremos la parte proporcional que nos corresponda. Salud de la Agencia EFE, a la vista de los casos de personas que se han saltado el protocolo de vacunación en residencias y clínicas privadas, ¿va a realizar un control previo o posterior del listado de vacunados? Vamos a ver, en principio se hacen controles, sencillamente porque el personal que se vacuna o que se va a vacunar se tiene que inscribir en una agenda informática que se envía a la consejería, que aquí, lógicamente, se hace un cálculo sobre las personas de qué se trata y se les envían el número de vacunas. Ese es el control que nosotros hacemos. Otra cosa es que aparezca alguna situación distinta, que se haya inscrito fuera de protocolo y que indudablemente, si nos llega, pues se enviará la información a Salud Pública para que haga las averiguaciones oportunas y se investigue. Ha comentado antes que la vacuna de Moderna y la de Pfizer tienen dificultad para ciertos transportes, movilidades, pero hay comunidades autónomas que ya están empleándola incluso para vacunar a grandes dependientes que están en sus domicilios. Bueno, a nosotros no nos consta, pero en fin, en principio el vacunar a grandes dependientes se va a hacer sobre todo en los centros de salud.
Lo que estamos valorando aquí es qué estrategia utilizamos para que la vacuna Moderna se pueda trasladar al domicilio. Evidentemente está en manos de los técnicos, nos lo tendrán que decir, pero ahora mismo no está todavía la respuesta a cómo trasladamos la vacuna a los domicilios. Pero los dependientes que puedan trasladarse a los centros de salud se les va a vacunar. Pregunta de la cadena SER para el consejero de Salud. La vacunación de mayores de 80 años empieza por Cartagena por las condiciones que requiere para el transporte. ¿Cómo se va a salvar ese obstáculo para que pueda llegar a otros municipios? Bueno, vuelvo a repetirles lo mismo, necesitamos vacunas. Entonces, el tema es que esas vacunas de Moderna, las que están, y no sé la dosis exacta, están en Cartagena, por su dificultad de movilidad no se van a poder trasladar mucho y, por tanto, las que contamos ahora mismo se van a empezar a administrar en Cartagena. Y les repito otra vez lo mismo, los técnicos están averiguando, están viendo qué posibilidades hay para que se pueda hacer el traslado de estas vacunas sin, evidentemente, que se deterioren. Necesitan unas condiciones especiales de temperatura, etcétera, y que, por tanto, ellos están haciendo esa evaluación, que ahora mismo pues estamos pendientes de la respuesta de los técnicos. Pregunta para la portavoz del Gobierno de la Agencia EFE. ¿Qué opinión le merece que la Consejería de Salud diga que no es su competencia controlar el listado de vacunados que le remiten las clínicas y residencias privadas? Bueno, ya el consejero ya ha explicado cuál es la forma de proceder. Nosotros lo que queremos es que esta situación, estas irregularidades que se hayan podido cometer, pues no se vuelvan a producir ni en las residencias ni en ningún otro lugar. Así que bueno, por nuestra parte, la manera de proceder ha sido la que ha dicho el consejero, no tenemos nada que decir. Muchas gracias, pues todas estas han sido las preguntas planteadas para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias.